Terminamos nosotros el capítulo número 1. Recuerden que vamos a tener el primer examen al culminar el tercer capítulo, límites y continuidad. Eh, en este caso tendremos que comenzar con nuestro segundo capítulo, que es funciones. Es un capítulo más largo que el que se tiene planeado para el capítulo número 1, cónicas. Cónicas es más corto, es uno de los más cortos. Este capítulo sí tiene una extensión mucho mayor al de cónicas y en pantalla les estoy mostrando ya el temario y el objetivo. El objetivo de este capítulo es que ustedes analicen las características principales de las funciones reales de variable real y formulen modelos matemáticos. Quizá la última parte que está escrita ahí sea la parte más fuerte del capítulo y la que más cuesta trabajo, formular modelos matemáticos. No estamos acostumbrados a estar formulando, sino estar resolviendo únicamente lo que nos den. Aquí también tendremos que estar formulando funciones que modelen un problema físico, un problema geométrico, un problema en general de cualquier tipo, nosotros lo vamos a estar modelando, ¿sale? Y además de ello, se están indicando aquí algunas cuestiones que vale la pena señalar. Lo primero es que son funciones únicamente reales y de variable real. Es decir, nos vamos a estar moviendo en el dominio de los reales, tanto para la parte de x como para la parte de y. La variable real se refiere a x, las funciones se refiere al resultado de aplicar una regla de correspondencia a x que se llama función, y ese sería el resultado de nuestra y, también sería un resultado real. El temario, si se dan cuenta ustedes, o el contenido de este capítulo es mucho más extenso que lo que vimos nosotros en el primer capítulo. Y vamos a empezar a hacer el análisis de punto a punto. En el 2.1 se nos pide a nosotros definir precisamente esta función real de variable real y cómo se representa gráficamente. Yo diría que la primera aplicación que vamos a tener como tal y lo primero que van a tener que estar resolviendo ya de forma matemática es, primero vamos a definir dominio, codominio y recorrido y posteriormente ustedes para las funciones que reciban tendrán que obtener el dominio, es decir, los valores de x y su recorrido, los valores de y aplicados a la función. Esa es la primera aplicación que vamos a tener nosotros y los primeros ejercicios que vamos a estar resolviendo en esta misma sesión. Ya que hayamos definido el dominio del recorrido, pues vamos a estar obteniendo estos mismos de las funciones que estemos analizando. Para ello nos vamos a basar nosotros en la notación funcional. Vamos a ver en primera instancia teoría de conjuntos, lo vamos a ver muy rápido. Es una forma de representar a las funciones, pero nosotros vamos a estar utilizando esta notación, no la teoría de conjuntos, para resolver y analizar, más bien dicho, cualquier función que nos den. Vamos a estar viendo algunas funciones. Constante, identidad y valor absoluto que nos piden estudiar en el temario. Estas nos van a servir como punto de referencia o partida para analizar su dominio y recorrido. Y posteriormente nos iremos ya con funciones más complicadas. Les decía que este es el punto de partida. Eh, Posteriormente estaremos ya analizando otras funciones y ahí estaremos trabajando prácticamente toda la clase en analizar dominio y recorrido de funciones que estemos nosotros trabajando y que es lo que les voy a pedir también para el examen. Así que ese es el primer gran punto de aplicación de aquí del capítulo, en el 2.1, obtención de dominio y recorrido. Después viene en el 2.2, definición de función inyectiva, suprayectiva y biyectiva. Eso lo vamos a ver únicamente a través de definición y nos va a servir como punto de partida para hacer análisis posteriores de otros ejercicios, pero es únicamente teórico este 2.2. 2.3, igualdad de funciones, operaciones con funciones también. Y dentro de las operaciones, pues se ven siempre las básicas de suma, resta, multiplicación y división. Y vamos a hacer el análisis del dominio recorrido de estas operaciones básicas, pero después les diría yo que viene la parte fuerte de este capítulo, que es los segundos y terceros que estoy señalando aquí, tipos de ejercicios que se aplican en examen. Los primeros entonces fueron obtención de dominio y recorrido, el segundo y tercero, función composición y función inversa. Así que el 2.3 es un punto bastante importante y fuerte para nosotros, ya que aquí vamos a estar viendo un par de ejercicios que seguramente se aplicarán en el examen. Composición de funciones y la obtención de una función inversa.
En el 2.4 vamos a clasificar a las funciones según su expresión. De hecho, vamos a estar viendo este 2.4 de manera alternada con los temas anteriores, ya que vamos a estar definiendo funciones explícitas de manera implícita y bueno, vamos a estar diciendo, esta función es implícita, explícita, esta está dada por más de una regla de correspondencia, etcétera, y lo vamos a ver desde antes, aunque lo citemos de manera formal en el 2.4, ¿sale? Entonces, la clasificación son explícitas, implícitas, paramétricas y dadas por más de una regla de correspondencia. Se cita de manera formal en el 2.4 y se va a estudiar esto a lo largo de todo el capítulo. Funciones algebraicas posteriormente, y estas se dividen en polinomiales, racionales e irracionales. Lo mismo, este 2.5 lo vamos a estar viendo a lo largo de todo el capítulo y se cita de manera formal aquí, aunque se toque en todos los otros subtemas. Vamos a estar viendo el tema de funciones pares e impares, que también se toca en la parte de trigonometría, en la parte de álgebra, que espero ya hayan visto ustedes. Esto no nos vamos a tardar tanto en verlo. Es una definición, pero vale la pena que si quieren profundizar un poquito más, también vean la parte de trigonometría que ya está subido en YouTube para que ustedes puedan checar el enfoque trigonométrico y no tanto de funciones. Tenemos que ver funciones trigonométricas directas e inversas y su representación gráfica también, ¿sale? Ese es el 2.5. Para el 2.6 vamos a ver, y aquí también tiene aplicación y viene en la parte de la plataforma, son operaciones logarítmicas. Vamos a ver nosotros en primera instancia función logaritmo natural, sus propiedades y representación gráfica, y esto lo vamos a extrapolar a un logaritmo de cualquier base, no únicamente al logaritmo natural, sino logaritmo base 10, logaritmo cualquier base. Vamos a estar haciendo operaciones con logaritmos de cualquier base entonces. El 2.7, función exponencial, las propiedades y representación gráfica. Las funciones logaritmo natural y exponenciales como inversas una de la otra y el cambio de base, ¿sale? Entonces el 2.6 y 7 van correlacionados. 2.8 vamos a ver las gráficas, análisis de dominio y recorrido de las funciones hiperbólicas directas e inversas. Posteriormente esto tendrá su aplicación también en la parte de derivada. Vamos a estar viendo la derivación de este tipo de funciones. Y finalmente, lo que les decía que considero yo es la parte más fuerte del capítulo, sobre todo porque no estamos acostumbrados a estar resolviendo este tipo de ejercicios o estar haciendo el planteamiento de ejercicios para modelar un problema y después resolverlo, es el último punto, el 2.9. Formulación de funciones como modelos matemáticos de problemas físicos y geométricos. Aquí nosotros vamos a tener que partir de un enunciado y hacer la formulación completa del enunciado, del planteamiento del problema, para después poder resolver ese problema. Entonces, si se dan cuenta, esto viene desde el objetivo, la parte de la formulación de modelos matemáticos, y digamos que es lo que se pretende como objetivo final y como punto final del capítulo, que ustedes puedan realizar este tipo de formulaciones. Así que quizás sea la parte más fuerte del curso y donde tengan que poner más empeño. Y lo que cuesta, les digo nuevamente, y vengo a reforzar esta idea de que les cuesta trabajo porque no nos enseñan a nosotros a estar modelando, sino a estar resolviendo únicamente los problemas que ya nos dieron modelados previamente. Bueno, comencemos con el capítulo como tal. Lo primero es la definición de una función real de variable real. Y para ello, lo que tenemos que ver nosotros es cómo se definen los intervalos de variación, ya que nos van a estar dando a nosotros las funciones no abiertas de menos infinito a más infinito, sino nos las van a estar dando casi siempre con intervalos finitos o bien semiabiertos o semi eh, cerrados, como quieran analizarlo ustedes. El chiste es que vamos a tener nosotros siempre un intervalo asociado a una función y este intervalo nos va a permitir saber cuáles van a ser los posibles valores de x que van a mapear a la función y que nos van a dar los valores de y correspondientes.
Bueno, esta clasificación que están viendo ustedes aquí de los intervalos de variación, las vamos a dividir en dos partes. Intervalos que son finitos e intervalos infinitos. Ahora, de los finitos pueden ser abiertos, cerrados o semiabiertos. Si son abiertos, ojo, nosotros lo que vamos a escribir siempre son paréntesis. Con ello, matemáticamente estamos indicando que tanto en el límite inferior como en el límite superior de este intervalo, nosotros vamos a tener estos intervalos abiertos. Es decir, no toca los valores de la función, los valores de x no va a tocar ni a ni a b. Y se escribe entonces con los símbolos de mayor que y menor que, pero sin el igual. Por el contrario, si los intervalos son cerrados, yo lo que voy a tener son corchetes, no paréntesis. Observen entonces que cuando tengo yo corchetes, tengo yo intervalos cerrados y esto implica el que se tenga el mayor igual y menor igual que. Y finalmente puedo tener semiabiertos, es decir, nada más la mitad de estos dos límites, el superior y el inferior del intervalo, uno de los dos va a ser cerrado, el otro va a ser abierto, se conoce como semiabierto o semicerrado, solo uno es abierto y uno es cerrado, ¿sale? Lo cual implica la existencia de solo un igual dentro de la escritura matemática, del menor igual o mayor igual, solo uno de los dos va a ser y el otro no incluye el igual. Bueno, simplemente estos son formas de escribir entonces a los intervalos. Vamos a pegarnos a esta escritura y el chiste es que ustedes la entiendan también muy bien porque es con lo que van a estar ustedes analizando sus respectivas funciones, con esos valores que les den a ustedes con los intervalos escritos de esta manera. Estos son intervalos finitos. Existen también intervalos infinitos. Estos pueden ser infinitos como el último de los ejemplos, hacia la parte negativa y hacia la parte positiva de la función. Sin embargo, también podemos tener acotado uno de los límites, ya sea el superior o el inferior, de manera numérica. Aquí estoy poniendo como ejemplo el límite inferior de este intervalo, que es abierto o bien cerrado, pero que está determinado de manera numérica. Y hacia la parte superior del intervalo estoy poniendo yo el infinito. Esto pudiera quedar también al revés, pudiera quedar de menos infinito hacia a, abierto o cerrado, ¿sale? Lo que quiero que ustedes analicen, independientemente de que esté poniendo el infinito y no el menos infinito, es que estos intervalos infinitos pueden ir de menos infinito a infinito o de un valor determinado hacia infinito o de menos infinito a un valor determinado. Bueno, es la manera en la cual vamos a estar escribiendo los intervalos de variación y con lo cual vamos a estar haciendo el análisis de nuestras funciones. ¿Qué es una Disculpe, función? Sí, dime. dice mi compañero Alan si lo puede aceptar, por favor. No tengo a nadie en la sala de espera, María José. Ahorita Ah, ya le estamos digo. 54 participantes. Dile si se puede loguear, por favor, porque no tengo a nadie. ¿Sale? En la sala de Sí, espera. profe, Gracias. gracias. A ti. ¿Cómo vamos a definir nosotros a las funciones reales de variable real? Que es una de las primeras cosas que nos piden a nosotros. Bueno, dice que el concepto de función en general se puede presentar siguiendo dos diferentes puntos de vista. Y estos puntos de vista va a ser el concepto tradicional del estudio de funciones y a través de la teoría de conjuntos. Nosotros en el que nos vamos a estar moviendo prácticamente todo el capítulo es en el concepto tradicional. Lo que vamos a hacer en principio de cuentas es definirlos los dos, después ver un poquito de teoría de conjuntos y finalmente regresar al concepto tradicional para hacer ya todo el análisis del capítulo a través de este enfoque. ¿Sale? Bueno, de manera tradicional nos dice entonces a nosotros cuando dos variables están relacionadas, de tal forma que cada valor de la primera corresponde a un valor y solo uno de la segunda, se dice que la segunda es función de la primera. Y aquí les estoy poniendo yo un ejemplo de función escrita de forma tradicional, es decir, correlacionando a y y a x. Aquí les estoy poniendo
a y como la raíz de x. Sin embargo, las estoy poniendo tanto positiva como negativa a la raíz. Y esto vamos a ver que no representa una función, representa una relación, es decir, cómo están relacionadas x y y, pero no cumple con la definición de función como tal, que lo vamos a ver posteriormente. Me dice que para cada valor de x existen dos valores de y. Por ejemplo, si x es igual a 1, si yo lo sustituyo, ese valor de x igual con 1 en mi función, obtengo que y es igual a más o menos la raíz de 1, que es más menos 1. Entonces se obtienen dos valores de y, 1 y menos 1. Esto decimos que es una relación entre variables, más no una función, ya que para un valor de x existen dos valores de y que le corresponden. Y lo mismo les estoy poniendo con un segundo ejemplo. Si x es igual a 4, la raíz de 4, tanto positiva como negativa, es más o menos 2. Para un valor de x existen dos valores de y. Por lo tanto, esto no es una función. Si nosotros acotamos ahora el signo de la función únicamente a uno de los dos, ya sea el positivo o negativo, entonces nada más estamos hablando de uno de los signos de y, no de los dos que se tenían previamente, y entonces sí se trataría de una función. Si sustituyo el valor de 4 para la raíz positiva de x, sería más 2, y entonces sí está cumpliendo ya con la definición de función. Lo mismo ocurriría con la parte negativa de la raíz. El chiste es separar los signos. Si se analiza por separado, estamos hablando sí de una función y no de una relación como si se consideran los dos signos juntos. Ahora, es muy importante que ustedes analicen geométricamente qué es lo que pasa con una función. Dice que la condición geométrica que se debe cumplir para que sea una función es que toda recta paralela al eje de las y corte a la gráfica en un solo punto. Entonces, si tenemos más de un punto de corte con una línea vertical, se trata de una relación, no función. Si toca en un solo punto nada más a nuestra gráfica, entonces sí es una función. Les decía que lo primero que haríamos es ver la teoría de conjuntos. Esta teoría la vamos a ver de inicio para establecer algunas reglas de lo que son las funciones y las relaciones. Y posteriormente pasaremos al enfoque tradicional. Cuando se tienen dos conjuntos de números reales y sus elementos se relacionan de acuerdo con una regla de correspondencia, se consideran ciertas propiedades y se dice que existe una función en la que los elementos de un conjunto dependen de los del otro conjunto. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a tener dos conjuntos relacionados entre sí y esta relación se le va a conocer como función. Conjunto producto, que es lo que viene a continuación marcado en las notas. Me está indicando para este conjunto producto nuevamente la existencia de dos conjuntos, los conjuntos A y B. Dice que si se colectan todas las parejas ordenadas A, B, en donde el primer elemento pertenece a A y el segundo pertenece a B, entonces a esta colección de pares ordenadas se le denota por, y viene en la siguiente hoja, ¿sale? Estamos viendo conjunto producto o producto cartesiano. Se va a denotar como A cruz B, tal que esté formado por un par ordenado de valores A, B, siendo que A pertenece al conjunto A, es decir, al primer conjunto que se está indicando aquí en el producto cartesiano, y el segundo valor pertenece al segundo conjunto, ¿sale? Entonces, si se dice A cruz B, va en ese orden el par ordenado de valores que se estén obteniendo de este producto cartesiano o producto cruz. Ahora, este producto cartesiano decía la definición que es correlacionar a todos los elementos de un conjunto con los del otro en el orden en el que se establece en la operación. En el siguiente punto tenemos nosotros un ejemplo. Nos están dando a nosotros los conjuntos A, B y C y nos piden obtener el producto cartesiano de A con B, de A con C, de B con A y de C con B. ¿Sale? Vamos a hacer este ejercicio. Recuerden que vamos a correlacionar todos los elementos y vamos a respetar el orden que se esté indicando en las operaciones. Aquí el par ordenado va a estar formado primero por valores de A, posteriormente por los valores de B. Aquí el par ordenado va a ser A, C. Aquí el par ordenado sería B, A y aquí el par ordenado sería C, B.
Bueno, vamos a copiar este ejemplo y vamos a desarrollarlo muy rápido. Es un ejercicio muy sencillo. Entonces, dados estos conjuntos A, B y C, lo que me piden en primera instancia es A cruz B. A cruz B sería igual a, vamos a marcar nuestro conjunto, que es el producto cartesiano de los conjuntos A y B, en el orden en el que se indica, primero A y después B, así que A1 lo voy a relacionar con 2 y con 4. Después haré lo mismo para 3, lo relacionaré con 2 y lo relacionaré con 4. Y finalmente a 5 lo relaciono con 2 y a 5 lo relaciono con 4. Bueno, entonces van a ser los pares ordenados 1, 2, después 1, 4, después 3, 2, 3, 4 y finalmente 5, 2, 5, 4. Ese es nuestro conjunto resultante del producto cartesiano entre los conjuntos A y B. Nos piden A y C. A cruz C, pues va a ser lo mismo. Relacionar a todos los de A con todos los de C. Sería 1 con menos 6, 0 y menos 7. 1, menos 6, 1, 0, 1, menos 7. Lo mismo para el segundo elemento. Sería 3 con menos 6, 3 con 0 y 3 con menos 7. Y finalmente 5 con menos 6, 0, 7. ¿Sale? Entonces estamos relacionando todos los elementos del primer conjunto con todos los del segundo. Se forman pares ordenados en el orden en el que está indicando la operación. Ahora B cruz A. A todos los elementos de B los relaciono con todos los de A, así que 2 iría con 1, 3 y 5 y después 4 con 1, 3 y 5. Me queda 2,1, 2,3, 2,5, 4,1, 4,3 y 4,5. Vamos a analizar ahora nada más rápidamente lo que se tiene de A cruz B y B cruz A. Si lo que a mí me representa esto son pares ordenados, es decir, si importa el orden de estos pares que se están formando, yo no puedo decir que A cruz B sea igual a B cruz A, ¿sale? Que el producto cartesiano de A y B sea igual al producto cartesiano de B y A. Porque si esto, les digo, importa el orden, y vamos a suponer que nos representara puntos en un plano, es diferente el punto 1,2 del 2,1, y así sucesivamente con el resto de los elementos. Así que sí importa el orden y el producto cartesiano de A con B es diferente al de B con A, ¿sale? Ahora, regresando a lo que nos piden, nos hace falta únicamente el producto cartesiano de los conjuntos C y B. Así que todos los elementos de C los voy a hacer con todos los elementos de B. Sería menos 6 con 2 y con 4. Después 0 con 2 y con 4. Y finalmente menos 7 con 2 y con 4. Ahora, ¿para qué estamos estudiando esta operación?
vamos a regresar nosotros a las notas y vamos a observar cómo de esa totalidad de elementos nosotros vamos a empezar a seleccionar únicamente algunos a través de algunas reglas de correspondencia. Lo primero entonces es definir a el producto cartesiano para correlacionar en su totalidad a todos los elementos de un dominio con los de un codominio, es decir, todos los elementos de X con todos los elementos de Y. Y posteriormente van a estar relacionados, es decir, vamos a definir lo que es una relación para que no todos esos elementos del segundo conjunto tengan una relación con los del primero. Así que lo que nos toca por ver ahora es definición de relación. Se conoce como relación binaria o relación A. Un conjunto A, un conjunto B y una proposición que sea falsa o verdadera para todo par ordenado A, B del producto cartesiano. Es por ello que nosotros vemos el producto cartesiano. Definimos ya entonces que se correlacionan todos los elementos del conjunto A con todos los del B, pero solo algunos van a estar relacionados a final de cuentas. En el diagrama de Venn que tenemos en la parte inferior, nosotros tenemos ya una relación marcada. Observemos el dibujo de la parte inferior. Y nos dice el texto de apoyo que la relación R del conjunto A con el conjunto B es un subconjunto del producto cartesiano A cruz B. Es decir, que la relación se escribe matemáticamente así como subconjunto del producto cartesiano y es una regla que asocia los elementos del conjunto A con los del conjunto B. En este caso, la relación pues, sería la indicada por las flechas, cómo están relacionados los elementos del primer conjunto con los del segundo. Me dice a mí, por ejemplo, que 1 está relacionado con 0, que 3 está relacionado con 0 y 5 está relacionado con 0. Las flechitas en azul van a 0, las naranjas van a 1. Es decir, 2, 4 y 6 se relacionan con 1, pero no con 0. Y al mismo tiempo observemos que tenemos también en el segundo conjunto al 2 que no está relacionado con ninguno de los valores del primer conjunto. Es por ello que nosotros vamos a hacer una distinción entre lo que es nuestro codominio y el recorrido. El codominio es la totalidad de valores de y únicamente los que se mapean con respecto a X, es decir, al primer conjunto, al conjunto A, serán los valores del recorrido. En este caso, en la parte inferior, se está marcando que al conjunto C, al que está marcado en verde dentro de B, al conjunto C, me dice a mí, lo podemos observar como un subconjunto de B y se le llama recorrido, rango o imagen. Y entonces, de la relación que tenemos nosotros de valores, ya habíamos dicho que 1, 3 y 5 iban con 0, que 2, 4 y 6 iban con 1. Se puede establecer entonces la relación como pares ordenados de valores, ¿sale? Que son los que están indicando la flechita, y en el orden primer conjunto, luego coma, elemento del segundo conjunto sería 1,0, quiere decir que el elemento del primer conjunto 1 se relaciona con 0, que es el elemento del segundo conjunto, y así sucesivamente para el resto de sus pares ordenados. El dominio de la función son los valores del primer conjunto. El codominio son los valores totales del segundo conjunto, incluido el 2, que queda solo. Y el recorrido, rango o imagen son únicamente los valores que se relacionan entonces con el primer conjunto. Bueno, vamos a ver ahora que si a cada elemento del dominio se asocia con un solo elemento del codominio, entonces la relación se conoce como uniforme. Vamos a ir marcando en las gráficas lo que va diciendo en los textos. Así que me dice que la relación es uniforme y vamos a fijarnos nosotros en esta gráfica de aquí, uniforme. Si a cada elemento entonces me dice el dominio está asociado con un solo elemento del codominio. Un elemento del dominio, es decir, del primer conjunto, se asocia con un solo elemento del codominio. A se le asocia nada más con un elemento del segundo conjunto, que en este caso es 1. A B se le asocia con un solo elemento del segundo conjunto, que también es 1. A C se le asocia con un solo elemento del segundo conjunto, que es 1 también. A D se le asocia con un solo elemento del segundo conjunto, que es 3, y lo mismo para E. Se le asocia con un solo elemento del segundo conjunto, que es 3 también. A esto se le conoce como relación uniforme. Me dice a mí
después que si está asociado con dos o más elementos se conoce como multiforme. Entonces observemos la primera gráfica. Si a un elemento del primer conjunto se le asocian con dos o más del segundo, se le conoce como multiforme, que es lo que está ocurriendo aquí tanto con A como con B. Se le está asociando con más de un elemento de este segundo conjunto. Finalmente, me dice que la relación se conoce como biunívoca, si es uniforme de A hacia B y de B hacia A. Y ya habíamos visto en primera instancia la relación uniforme es lo primero que viene en el párrafo. Dice que se asocia con un solo elemento. Aquí dice que de A hacia B y de B hacia A, es decir, va a haber una relación de 1 a 1 en ambos conjuntos. Y eso se le conoce entonces como relación biunívoca. Simbólicamente, una relación queda escrita como está enunciado aquí en las notas. La relación son los pares ordenados A, B, tal que A pertenece a A, B pertenece a B, y existe una regla de correspondencia, X, Y. Entonces, esta proposición o regla de correspondencia puede ser falsa o verdadera para todo par ordenado de este producto cartesiano A cruz B. Y así se le define de forma matemática. ¿Cómo se define una función? Una función es una relación uniforme. Una relación de este tipo, entonces. La gráfica del medio, una relación uniforme. A eso se le conoce como función. Dice que una función es una terna formada por. Una terna quiere decir tres elementos. El primero de ellos es un primer conjunto llamado dominio de la función. El segundo es un conjunto llamado codominio. Y el tercero es la existencia de una regla de correspondencia que tiene las siguientes propiedades. La regla de correspondencia, entonces, dice que por medio de ella, todo elemento del dominio se le puede asociar a un elemento del codominio. Ningún elemento del dominio se va a quedar solito, es decir, sin un asociado en el segundo conjunto, y además de ello, ningún elemento del primer conjunto dominio puede tener más de un elemento asociado del codominio. Entonces, si cumple con estas tres reglas y la tercera cumple con estas tres propiedades marcadas con las flechitas en verde, quiere decir que se trata de una función y no nada más de una relación. Bueno, ahora, la función real de variable real, que es el análisis que vamos a estar haciendo a lo largo de todo este capítulo, dice que para hablar de una función real de variable real debe restringirse la naturaleza de los elementos que conforman a la función. En este curso se van a tratar únicamente funciones donde los elementos sean números reales y el resultado sea también un número real, ¿sale? Entonces vamos a tener pares ordenados de valores que van a estar únicamente en el dominio de los reales. Eso es lo que nos está diciendo esta definición de función real de variable real. ¿Y cómo se representa gráficamente? Bueno, vámonos directos a la gráfica. Dentro de la gráfica vamos a analizar nosotros algunas cosas. El eje de las X que nosotros siempre hemos tenido de manera horizontal va a seguir de la misma manera y vamos a decir que son los elementos del dominio. Así que a los valores de X vamos a decirles que son los valores del dominio de la función. Los valores de Y, que es una función de X, se van a llamar recorrido de la función, ¿sale? Así que seguimos en un plano cartesiano bidimensional donde las abscisas o X es el eje horizontal y los valores que se almacenen dentro de este eje se van a llamar los valores del dominio de la función. Ortogonal a este eje se encuentra el eje de las ordenadas o el eje de las Y que va a contener a los valores del recorrido de la función. Y tenemos nosotros a un par ordenado X, Y que me representa entonces a esa relación entre los valores del dominio y del recorrido. Vamos a definir rápidamente lo que es un dominio, el codominio y el recorrido rango o imagen de una función. Dominio de la función. Me dice a mí que es el conjunto de todos los valores de X admisibles para la función. Ya lo habíamos visto en la gráfica, que el dominio van a ser los valores de X. Posteriormente, el codominio de la función, o también conocido como contradominio, son los valores de Y, ¿sale? Así que volvemos a reforzar X dominio, Y el codominio, y además de ello tenemos
un recorrido, rango o imagen, que es el conjunto de todos los valores resultantes de y al sustituir cada uno de los elementos del dominio de la función. Bueno, entonces tenemos un primer ejemplo aquí. Me dice representar gráficamente con diagramas de Venn la siguiente función definida mediante pares ordenados considerando el codominio y recorrido dados. Si se dan cuenta, aquí nos dan la función como los pares ordenados, el codominio y el recorrido, pero no nos están dando el dominio de la función. Sin embargo, el dominio de la función lo podemos obtener fácilmente, ya que dijimos que son los valores de x de la función. Si la función es este par ordenado de valores, entonces la primer componente serían los valores de x, por lo tanto los valores del dominio de la función, formado por -3, -2, -1, 0 y 1. El codominio, que son los valores de y, va a ir desde -5 a 5, valores enteros negativos positivos, y aparte el 0. Y el recorrido me dice a mí entonces que son los valores únicamente que tienen un mapeo del dominio respecto con el codominio, que existe una regla de correspondencia que correlaciona los dos conjuntos, y son los valores desde 0 hasta 4, 0, 1, 2, 3, 4. Analicemos que estos valores de 0 hasta 4 que se tienen en el recorrido de la función tienen que machar perfectamente o cuadrar perfectamente con los valores que se tienen en la segunda componente de la función, ¿sale? Deben ser exactamente los mismos valores. Así que nos piden hacer la representación gráfica. Aquí lo tengo ya avanzado yo para ganar un poquito de tiempo en cuanto a que queden lo mejor que se pueda los dibujos. Copia igual el enunciado que tenemos a la izquierda. Entonces me dice que la función son los valores -3 relacionado con 0, -2 con 1, -1 con 2, 0 con 3 y 1 con 4, que son precisamente los valores que tenemos nosotros indicados con las flechas en verde. Entonces la función indicada por estos pares ordenados son precisamente las flechitas que relacionan a -3 con 0, -2 con 1, -1 con 2, 0 con 3 y 1 con 4 que estamos viendo nosotros en el diagrama de Venn a la derecha. Me dice que el codominio van a ser los valores desde -5 hasta 5, valores enteros positivos, negativos, y el 0 también. Y van a ser entonces todos los valores que deba contener el codominio, el segundo conjunto que tenemos nosotros hacia la derecha. Entonces tengo todos los valores, aquí está -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Están todos los valores entonces en el segundo conjunto que llamamos codominio. Pero únicamente 0, 1, 2, 3 y 4 están relacionados con el dominio. Por lo tanto, ese es el recorrido de nuestra función y lo estamos poniendo en ese segundo circulito dentro del círculo más grande que es el del codominio, dentro de ese conjunto. ¿Sale? Así que en la representación que me piden a mí, ya está indicado cuáles son los valores de X o dominio, que son los del primer conjunto, los de Y o del codominio, que son el segundo conjunto, cómo están relacionados, qué es la función que está indicando en verde, y cuál es el recorrido, que son precisamente los valores de Y que tienen una relación con los valores de X. ¿Alguna duda de esto? Son conceptos básicos estos. No, ninguna. Gracias, Belén. Bueno, les decía que únicamente en principio de cuentas en este capítulo íbamos a manejar la teoría de conjuntos solo para definir algunas cosas que ya están definidas, lo que es dominio, lo que es recorrido, lo que es la relación entre elementos, lo que es una función, pero en realidad matemáticamente no nos es de mucha utilidad porque nosotros estamos describiendo a través de una función matemática un comportamiento más complicado que lo que nos pueden dar los pares ordenados de valores. Sería algo muy complejo estar poniendo una infinidad de pares ordenados de valores cuando lo que queremos nosotros es describir un comportamiento físico de cualquier tipo de un problema que estemos analizando nosotros. Y estos problemas no son tan sencillos como estar poniendo pares ordenados de valores. Se asemejan más a lo que vamos a ver nosotros a continuación, que es poder definir esos comportamientos a través de funciones. Así que
Lo que vamos a ver a continuación es lo que nos va a servir ya para el resto del capítulo, que es la notación funcional. Dice que como una función es una relación, se puede representar esta también a través de la teoría de conjuntos como el par ordenado x, y, tal que x pertenece al dominio de la función y y es una función de x. Cuando es posible, entonces se escriben los pares ordenados que conforman a la función, como lo vimos ya también en el ejercicio pasado, así que se puede definir de esta manera, o bien escribiendo los pares ordenados. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es describir entonces a las funciones de forma matemática y para ello van a existir algunas formas de poder representar estas funciones y las cuales pongo a continuación como las formas más comunes de representar a la función. Primera forma. Se va a escribir como y, que es una función de x, y igual a f de x, con x que pertenece al dominio de la función. Se lee como y es una función de x, donde x pertenece al dominio de la función. ¿Sale? Segunda forma de representar a las funciones. F igual al conjunto de pares ordenados x, y, tal que x pertenece al dominio de la función y y es una función de x, que es lo que estamos leyendo nosotros de esta manera y que está escrito también en el párrafo. Así que es una segunda manera de denotar a las funciones. Y la tercera forma, que también vamos a estar empleando, es una función que mapea al dominio de la función en el codominio de la función con una regla de correspondencia y igual a f de x. ¿Sale? Así que serán las tres formas más comunes que vamos a encontrar nosotros de representar a las funciones. Esto lo vamos a estar retomando en todos los ejercicios y van a estar escritos de distintas maneras, de tal forma que ustedes se vayan acostumbrando a leerlo de distinta forma. Y de todas maneras el análisis, pues será el mismo análisis que hagamos nosotros, dependiendo lo que estemos estudiando. Si son operaciones, si por ejemplo estamos viendo una función inversa, composición de funciones, etcétera, pues va a estar escrito de forma inicial de alguna de estas maneras y después haremos el análisis de la misma forma. Si recordamos lo que nos pedían al inicio en el temario, nos decían que debíamos estudiar algunas funciones básicas, que eran las funciones identidad, la función constante y la función valor absoluto. Bueno, pues es lo que tenemos nosotros aquí en las notas. Primero ponemos a la función constante, es f de x igual a k o a c o a un valor cualquiera constante numérico. Por ejemplo, f de x igual a 8. Recordemos y correlacionemos esto que estamos viendo, la función constante, con el análisis que habíamos hecho nosotros de las cónicas. Cuando nosotros analizábamos, por ejemplo, los ejes focales o analizábamos bien una directriz y decíamos que tenemos que escribir los valores de x o y como constante, precisamente de esto se estaba hablando, que iban a ser valores paralelos a alguno de los ejes coordenados. Ahora, si yo pongo x igual a una constante, por ejemplo, x igual a 1, sería una línea paralela al eje de las y a una unidad de distancia hacia la derecha, pero recuerden que para hablar de funciones se tiene que tocar en un solo punto a la gráfica de la función cuando yo trazo una línea paralela al eje de las y. Si yo colocara y igual a una constante, x igual a una constante, perdón, lo voy a tratar de dibujar aquí. Lo voy a dibujar en azul. Había dicho x igual con 1. Bueno, no la tenía, pero no importa, x igual a una constante. Si yo trazo una línea paralela al eje de las y, es decir, esta misma línea que estoy tratando de analizar yo como una función, me voy a dar cuenta que no es función como tal, es una relación porque una línea recta paralela al eje de las y tocaría en una infinidad de puntos a esta x igual a constante. Así que esa es una relación y por lo tanto no la estamos analizando de esta manera, únicamente y igual a una constante. Ahí sí nada más, si yo intento cortar a esta gráfica de manera paralela al eje de las y, toca en un punto y solo en un punto, que sería este punto que estoy colocando yo aquí como punto de intersección entre la línea paralela al eje de las y la función constante. Bueno, ¿cuál va a ser la característica de dominio recurrido de esta función? Recuerden, dominio los valores de x, es decir,
Estoy leyendo aquí que algunos escribieron no sé a qué, Diego, Daniel y Yazbek. En el chat habían escrito que no. Hasta ahorita estoy leyendo. Ah, es que dijo si tenía dudas de El de algo. las dudas. Ah, correcto. Gracias. Disculpen si luego no veo de manera inmediata el chat. Estoy centrado aquí en la parte del desarrollo de los ejercicios o de los apuntes. Díganme, por favor, nada más si de repente se atora algo, ¿no? En este caso, bueno, era que no habían dudas, pero si hay por ahí alguna duda, insistan ustedes, por favor. Así que les decía que el dominio son los valores de x que van a pertenecer a esta función. En este caso, como es una línea recta paralela al eje de las x y una línea recta es un ente geométrico infinito, pues vamos a tener todos los valores reales en el dominio de la función. No va a haber ningún valor que no pueda tocar. El recorrido son los valores de y. Como es una recta constante paralela al eje de las x y siempre va a tener el mismo valor de y, en este caso, por ejemplo, lo que puse aquí yo fueron 2.5 aproximadamente, pues siempre va a ser ese valor de 2.5, puede ser menos y igual a menos 8 o y igual a 1, etcétera, pero siempre va a ser el mismo valor de y. Así que el recorrido va a ser el valor de la constante. En este caso, aproximadamente 2.5 o el valor constante de y que ustedes definen. Posteriormente, función identidad, que es una línea recta, pendiente unitaria, que cruza por el origen de coordenadas. Es y igual a x, eso ya lo habían estudiado ustedes en la parte de geometría. Y los valores que puede tomar entonces esta línea recta para x y para y pertenecen a los reales por completo. Es decir, no hay ningún valor de discontinuidad, no hay nada que impida que toque cualquier valor de x y cualquier valor de y esta función. Les digo, es una línea recta, pendiente unitaria, que pasa por el origen de coordenadas. Y finalmente, la función valor absoluto. El valor absoluto, se los estoy escribiendo matemáticamente cómo queda definido, la función cómo queda definida, a través de estas dos reglas de correspondencia, x para valores de x mayores o iguales a 0 y menos x para valores negativos. Así que, si yo analizo cada una de estas dos reglas de correspondencia de la función, si yo digo y igual con x o y igual con menos x, pues entonces lo que yo voy a tener son líneas rectas pendiente unitaria positiva o negativa y que cruzan por el origen de coordenadas, ¿sale? Y igual con x ya lo habíamos visto con anterioridad, es la gráfica inmediata anterior, pero únicamente para valores positivos de y. Es por eso que de la función identidad que habíamos estudiado nosotros previamente, únicamente nos quedamos con la parte positiva. Nos vamos a quedar con los valores de y mayores o iguales a 0 en la función valor absoluto. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando los valores de x son negativos? Cuando los valores de x son negativos, entonces estamos con y igual a menos x, siendo y siempre positiva. Y entonces nosotros estamos con esta línea recta pendiente unitaria negativa y que se encuentra en el segundo cuadrante, ¿sale? Valores positivos de y negativos de x. Y en conjunto, estas dos líneas rectas y igual a x y y igual a menos x forman lo que es el valor absoluto de la función entonces. ¿Cuál va a ser el dominio y recorrido de esta función? No hay ningún impedimento para que tome todos los valores x. X puede ir de menos infinito más infinito sin problema alguno, así que el dominio de la función son todos los reales. Pero por la propia definición de valor absoluto y por lo que estamos viendo de cómo se escribe sus reglas de correspondencia cuando x es positiva y negativa, observamos que siempre los valores del valor absoluto de la función siempre van a ser positivos o 0 cuando el valor absoluto es 0. Así que el recorrido de la función va a ir de 0, inclusive tocando al 0 hasta infinito, que es lo que se tiene escrito aquí. Ahora, nuestro objetivo va a ser obtener dominio y recorrido para las funciones que nos den a nosotros. El punto de partida fue 3 funciones muy sencillas, constante, identidad y valor absoluto. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar cualquier tipo de función que nos estén dando a nosotros para poder obtener entonces su dominio y recorrido y hacer el esbozo de la gráfica. Me voy a estar auxiliando en la parte de las notas para hacer la copia de la gráfica y no estarla dibujando a mano. Voy a estar apoyándome de todas maneras en lo que yo vaya haciendo a mano, pero creo que lo principal es que quede también muy bien dibujada,
junto con un muy buen análisis algebraico de la función. Y vamos a estar haciendo entonces el análisis de estos ejercicios que vienen aquí. Analicemos este ejercicio, por ejemplo, está definido por más de una regla de correspondencia. Y aunque regreso a la parte inicial de nuestro temario, aunque esa parte de la definición de una función por más de una regla de correspondencia está dada aquí en el 2.4 y nosotros estamos analizando dominio y recorrido, que estamos en el 2.1, pues lo vamos a traer a colación para que podamos nosotros hacer el análisis de esta función definida por más de una regla de correspondencia. Y era lo que yo les decía de las definiciones de 2.4, 2.5, que íbamos a estar jugando con esas clasificaciones previas a que nosotros las estudiáramos de manera formal para estar haciendo el análisis sobre los ejercicios en cuestión. Bueno, entonces, sin mayor preámbulo, lo que vamos a hacer es, nos piden esbozar la gráfica de esta función, valor absoluto de x cuadrada menos 4. Pero no solo eso. Aquí en las notas nos piden esbozar la gráfica, lo que vamos a hacer es el análisis de dominio y recorrido de la función. Y vamos a ver por qué la gráfica queda de esta manera. Bueno, me piden a mí entonces esbozar esta gráfica, que ya está ahí, sabemos cuál es el resultado, vamos a ver por qué queda así la gráfica. Y les decía, aunque yo vaya haciendo los dibujos poco a poquito y me queden feos, ya sabemos cuál es la gráfica que va a quedar a final de cuentas. Perdón, de repente tomo un poquito de agua porque se me seca la garganta, así que si escuchan algunas pausas es eso. Bueno, lo que vamos a hacer es basarnos nosotros en la definición de valor absoluto que habíamos visto ya previamente para empezar con el análisis. Entonces, de lo que habíamos visto del valor absoluto, nos piden a nosotros calcular dominio recorrido y esbozar gráfica para el valor absoluto de x cuadrada menos 4. Ahora, lo que nos habían dicho a nosotros del valor absoluto es que cuando fuera negativo nosotros lo multiplicáramos por menos 1 para obtener su correspondiente positivo, que es lo que hicimos con y igual a menos x. Cuando eran valores ya negativos de x, lo multiplicamos por menos 1 para obtener valores de y positivos. Y era la gráfica que veíamos como esta parte del valor absoluto de x, ¿sale? Multiplicamos por menos 1 al valor que se tenía para que y fuera positiva dentro del valor absoluto. Entonces, bueno, lo mismo vamos a hacer para esta función. Lo primero que voy a hacer yo es, en la parte inferior, voy a analizar lo que es el argumento del valor absoluto, que sería x cuadrada menos 4, para ver de qué partimos. Si f de x es igual a y, yo puedo escribir esto como y cuadrada menos 4. Ahí, x cuadrada menos 4, y igual a x cuadrada menos 4. ¿Sale? Y de aquí, si yo despejo, escribo y más 4 igual a x al cuadrado. Y esto ya lo habíamos estudiado nosotros en el capítulo anterior. Y más 4 igual a x al cuadrado. ¿De qué se trata, jóvenes? Es una cónica. ¿Qué características y qué cónica es? Es una parábola. Sí. ¿Qué más? Es una parábola vertical que abre hacia arriba, ¿no? Exacto. Vertical hacia arriba, es decir, eje focal, el eje de las y abre hacia arriba porque el valor de P que acompaña aquí a y más 4, en este caso es positivo. Si 4p vale 1, p vale un cuarto, bueno, no importa que sea fraccionario, pero es positivo, así que abre hacia arriba. ¿Qué más? Tiene centro en 0,4. Un Vértice, vértice, ¿no? acuérdense, no tiene centro, tiene vértice en 0, 0, menos 4. menos 4, ¿sale? Bueno, ya dimos las características principales, nada más para hacer un esbozo. Entonces, de lo que me están diciendo ustedes, yo podría dibujar a esta parábola de lo que ya analizamos en el capítulo anterior con vértice en 0, menos 4. 0 para x, menos 4 para y. Me dijeron entonces, tiene eje focal en y
y abre hacia arriba. Eso es lo que me están diciendo. Ahora, vamos a analizar a esta función para obtener los cruces con el eje de las X. ¿Cuáles van a ser estos valores que vuelven 0 a Y? Y precisamente van a ser esos valores que me van a delimitar a mi función, para empezar a hacer el análisis de cuándo de positiva se convierte en negativa y por lo tanto multiplicarla por -1 para obtener esa reflexión de esa sección de la parábola que nos queda entre esos puntos. Ahora, ¿cómo analizamos entonces para saber cuáles son los dos puntos de cruce con el eje de las X? Ideas. Bueno, es cuando el valor de y es igual a 0. Exacto, si se sustituye entonces en la ecuación, me queda que 0 es igual a x cuadrada menos 4. De ello despejo a x, me queda que x cuadrada es igual a 4, que x es igual a la raíz cuadrada de 4, y por lo tanto es igual a más menos 2. Así que yo estoy obteniendo dos puntos de cruce con el eje de las X, que van a ser el punto, vamos a llamarle aquí A, y el punto B, puntos de cruce con el eje de las X, siendo A entonces el punto de coordenadas menos 2,0, y el punto B 2,0. De este análisis entonces ya determinamos nosotros que los puntos de cruce con el eje de las X van a ser en más menos 2. Entonces quiere decir que entre menos 2 y 2, los valores que yo esté sustituyendo en mi función van a ser valores negativos. Pues vamos a ver si es cierto. Si yo sustituyo en la ecuación de la parábola y igual a x cuadrada menos 4, valores que sean comprendidos en el intervalo de menos 2 a 2, voy a obtener siempre valores negativos. Aquí escribo entonces que y igual a x cuadrada menos 4, siendo ahora x perteneciente al intervalo de menos 2 a 2, yo sustituyendo, entonces siempre y va a ser un valor negativo, siempre. Si sustituyo, por ejemplo, el valor de 0, que está justo a la mitad de este intervalo, 0 al cuadrado 0, menos 4, y es negativo. Si sustituyo menos 1 o 1 elevado al cuadrado, menos 1 o 1 me da 1, menos 4, menos 3, y así con cualquier valor hasta llegar a los valores de menos 2 y 2 que ya vimos nos dan 0 como resultado. Bueno, pues precisamente estos son los valores negativos, estos valores que se encuentran aquí. Van a ser los valores que después se van a ver reflejados de esta manera porque los vamos a multiplicar nosotros por menos 1 en nuestra función. Así que escribo yo nuevamente como parte ya de la solución del ejercicio que f de x va a ser igual a. Y como habíamos visto, en el valor absoluto se pueden definir dos reglas de correspondencia. Cuando es positivo, queda exactamente igual el argumento que ya habíamos analizado, que es la parábola con eje focal en y que abre hacia arriba. Y además de ello, vamos a tener también a nuestra parábola, pero multiplicada por menos 1, que es justo esta sección donde la parábola abre hacia abajo. Pues la estamos multiplicando por menos 1 y es lógico que su eje focal siga siendo y, pero abre hacia abajo cuando la multiplicamos por menos 1. Ahora, aquí x pertenece al intervalo de menos infinito hasta menos 2, en intervalo cerrado, unido de 2 a infinito. Es decir, esto que ya analizamos nosotros, todos los valores positivos de esta parábola x cuadrada menos 4, son los valores comprendidos en este intervalo que yo estoy poniendo. También habíamos dicho ya cuándo se iban a obtener los valores negativos, pues entre menos 2 y 2, que es lo que vamos a poner para la segunda parte del valor absoluto de esta parábola. Entonces, x pertenece al intervalo de menos 2 a 2 en intervalo abierto. Ahora, les decía que justo cuando tenemos nosotros este rango de valores de menos 2 a 2, la parábola va a cambiar de orientación. Necesitamos nosotros forzosamente, cuando es un valor absoluto, que los valores sean positivos. Ya habíamos visto nosotros aquí en esta parte que cuando sustituimos valores en este intervalo de menos 2 a 2,
siempre lleva a ser negativa, por lo tanto lo que se tiene que hacer es multiplicar por un menos 1 para que y sea positiva, que es lo que estamos haciendo justo en esta parte. Por ejemplo, con el valor de 0, previamente si lo sustituíamos nosotros en nuestra parábola, veíamos que eran las componentes de nuestro vértice, 0 menos 4. Si lo sustituimos ahora en esta expresión del valor absoluto de x cuadrada menos 4, cuando yo sustituyo el valor de 0, háganlo aquí en la función original, 0 al cuadrado 0, menos 4, valor absoluto de menos 4 es 4. O bien, 0 menos 4 en esta segunda parte es menos 4, multiplicado por menos 1 es 4. Así que yo estaría teniendo este punto de aquí, el punto de coordenadas 0,4. ¿Y qué va a pasar con el resto de los valores? Habíamos hecho hace rato el análisis de qué pasa si vale 1 menos 1. El resultado era menos 3. Ahora si yo sustituyo ese valor de más menos 1 en esta expresión, 1 o menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 es menos 3. Menos 3 por menos 1 es 3. Así que yo estaré obteniendo las componentes de estos puntos que voy a llamar punto Q de coordenadas menos 1,3 y acá este otro R de coordenadas 1,3 y así sucesivamente con el resto de los valores que se encuentran en este intervalo de menos 2 a 2. En el momento en el que yo aplico el valor absoluto o bien multiplico por menos 1 esos valores que eran negativos en el intervalo de menos 2 a 2, voy a obtener precisamente esa parte de la parábola invertida. ¿Sale? Finalmente, en lo que nos piden a nosotros de nuestro análisis es el dominio de la función, es decir, cuáles van a ser los valores de x que puede tomar la función y el recorrido de la misma, es decir, los valores de y. Así que el dominio son todos los valores de x, tal que x, y en este caso no tenemos ninguna limitación a que x tome cualquier valor. X pertenece a los reales. Y el recorrido de la función van a ser todos aquellos valores de y, tal que y pertenezca y y no toma cualquier valor. Si ustedes analizan los valores de y van de 0 hacia más infinito. No toma valores negativos por ser un valor absoluto. Así que y pertenece al intervalo de 0 a infinito. ¿Alguna duda de este análisis y de la gráfica? No, profe. Gracias, Alfredo. ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga alguna No, duda? profe. Gracias, María. Ya me están escribiendo aquí también que no, por el chat. Ok. Si hay alguna duda, es momento de decirlo entonces. Yo tengo una, profesor. Sí, dime, Antonio. Cuando multiplico por el negativo para que fuera positivo, no se puede multiplicar toda la función directamente por el negativo, ¿verdad? No podría ser de manera que sea menos x cuadrada más 4. Sí, eso es lo que está ocurriendo en realidad. Aunque yo lo estoy poniendo aquí factorizado al menos, si haces el desarrollo queda exactamente lo que tú dijiste. Lo voy a escribir igual aquí en negro. Una forma equivalente entonces de escribir esto es lo que acabas de decir, menos x cuadrado más 4. De hecho, sustituye los valores que estamos poniendo nosotros ahí, vas a darte cuenta que queda exactamente lo mismo. Si sustituyes el valor de 0, te queda 4. Si sustituyes el valor de 1 menos 1, te queda 3. Y así sucesivamente para el resto de los valores. En ese intervalo de menos 2 a 2. Ah, ok, gracias, profesor. Gracias a ti. ¿Alguien más? Voy a retomar esta pregunta de su compañero. En el intervalo de menos 2 a 2, me dice que la función y es igual a menos x cuadrada más 4. Si de aquí nuevamente despejamos nosotros a x cuadrada para que quede y el 4 del otro lado, me quedaría y menos 4 igual a menos x cuadrada. ¿Sale? Que sería en el intervalo
de menos 2 a 2 este análisis. Ahora, díganme por favor las características de y menos 4 igual a menos x al cuadrado. ¿Qué es la cónica? ¿Cómo abre? Etcétera. Por favor. Pues es una parábola Sí, y su vértice está en 0,4. sí. ¿Qué más, Belén? ¿Hacia dónde abre? Hacia abajo. Sí, porque el valor que está No. acompañando aquí, que se puede despejar hacia el lado derecho, y es más lo voy a hacer para que no quede duda y quede escrito de la misma manera como estábamos haciendo nosotros el análisis de las cónicas. Voy a reescribir entonces mi ecuación como menos 1 que multiplica a y menos 4 igual a x al cuadrado. Ahora sí se ve que el valor de 4 veces p es menos 1, así que es negativo el valor de p. Por lo tanto, como bien decía su compañera Belén, abre hacia abajo. ¿Qué más? Su eje focal cambió. Cambia el eje focal de esta parábola respecto a la primera que vimos y que está dibujada en No, azul. es el mismo, ¿no? Sigue siendo el Porque mismo. pues pertenecen a... Bueno, es la misma nada más que abre hacia abajo. Exacto. Si se dan cuenta entonces, lo único que estamos haciendo al multiplicar por menos 1 es cambiar el vértice de esta parábola en 0,4, como ya está dibujado en la esquina superior izquierda, donde está la gráfica, y está el punto P de coordenada 0,4, que es en realidad el vértice de esta parábola cuando nosotros consideramos ahora a la ecuación como y igual a menos x cuadrada más 4, que era lo que nos decía su compañero con anterioridad en el intervalo de menos 2 a 2. Lo único que hacemos es cambiar entonces la dirección de apertura de esta parábola y es por eso que nos está quedando como una parábola invertida justo en este intervalo de menos 2 a 2. El resto sería la parte de la parábola que ya teníamos nosotros, que habría hacia arriba de manera normal. Estamos haciendo únicamente una inversión en el intervalo de menos 2 a 2. ¿Alguna otra duda? No, Gracias. No, ¿O bien profe. algún comentario, aportación, como lo hicieron sus compañeros? Fueron aportaciones muy valiosas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna? en las funciones siempre va a ser su dominio los reales, pero cuando hay una división, ahí es cuando ya hay una restricción, ¿no? Sí, no solamente división, y no siempre son los reales. Imagínate que tienes tú y igual a raíz de x. Aquí x no puede Ahí tomar no cualquier puede valor. ser negativo. Exacto, si quieres aportar, Alfredo, por favor. Así, bueno, cuando tienes raíces o radicales, pues bueno, si es una radical par, o sea, a cuadrada, cuarta potencia, etcétera, el x no puede tomar valores negativos, ya que pues sería un número imaginario, ¿no? Complejo. Ajá. Y cuando, bueno, pero si la radical sí tiene un exponente impar, como al cubo o a la quinta potencia, etcétera, pues ahí sí perfectamente podría tomar valores negativos, pero Así pues es. mientras sea par, no. En este Y ejemplo, pues ujú, con respecto a los cocientes, pues, pues también cuando ahí tenemos denominadores que al final nos dan cero, pues quiere decir que también hay un tipo de discontinuidad, ¿no? así es, o una asíntota. Nada más, estuvo muy bien lo que me comentaste, Alfredo. Únicamente eh, una anotación sobre lo que dijiste. Dijiste cuando x toma valores negativos en una raíz, por ejemplo, cuadrada, es un número imaginario, el número es complejo como tal, no propiamente imaginario, y eso ya lo verán en la parte de álgebra, ¿sale? Todo lo demás estuvo excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Vamos entonces con el siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio vemos que la función
f de x está definida por más de una regla de correspondencia, es decir, tenemos tres distintas formas de definir a la función a través de tres distintos conjuntos de valores de x. ¿Sale? Entonces a esto se le conoce como funciones definidas por más de una regla de correspondencia. Y lo que nos piden es determinar dominio recorrido de la función, así como la gráfica, cuando f de x es igual a 2x menos 1, cuando x está comprendido entre menos 5 y 1 medio, x menos 1 medio al cuadrado, si x está comprendido entre 1 medio y 3 medios sin tocar estos valores, y el valor absoluto de x menos 3 medios cuando x es mayor a 3 medios. Bueno, vamos a comenzar con el análisis entonces de esta función. Yo lo primero que les recomiendo siempre es, vayan ustedes viendo los valores que tienen de x para cada una de las reglas de correspondencia, qué valores de y les van a proporcionar. Entonces, vamos a hacer la sustitución de menos 5 en 2x menos 1 y vamos a ver qué valor nos da. Menos 5 por 2 sería menos 10, menos 1 sería menos 11. Entonces yo aquí voy a tener un menos 11 para y. Y al mismo tiempo sustituyo el segundo valor, que es el de 1 medio, igual en la misma ecuación, en 2x menos 1, 2 por 1 medio, me da 1, menos 1 me va a dar 0. Así que yo ya sé entre qué valores se va a estar moviendo y. Y va a estar comprendido entre menos 11 y 0 en intervalo cerrado, porque así me lo está marcando también los valores de x. ¿Sale? Segundo caso, vamos a tener valores de x en intervalo abierto, lo mismo va a ocurrir para y. Hago la sustitución del primer valor, 1 medio, en nuestra función x menos 1 medio al cuadrado. Y entonces veo que 1 medio menos 1 medio me da 0, 0 al cuadrado me da 0. Así que partimos de 0 en intervalo abierto para y. Y después hago la sustitución de 3 medios en mi función. 3 medios menos 1 medio me da 2 medios, que es la unidad. 1 al cuadrado me da 1. Así que en esta segunda parte y se va a estar moviendo entre 0 y 1. Y finalmente, hacer la sustitución de 3 medios en el valor absoluto de x menos 3 medios. 3 medios menos 3 medios me da 0 en intervalo abierto. Y de ahí yo sé que va a tomar valores únicamente positivos el valor absoluto. Así que los valores de y serán mayores a 0 para esta última parte. Sale. Entendiendo ya cuáles son los valores de x y cuáles son los valores de y, yo ya podría determinar el dominio y el recorrido de la función y posteriormente hacer el análisis de la gráfica. ¿Sale? Bueno, vamos entonces a ver cuáles son los valores de x para determinar el dominio de la función. Y eso lo voy a escribir en la parte de abajo. Dominio lo voy a escribir en azul. Dominio de la función van a ser aquellos valores de x, tal que x pertenezca, y vamos a ver a qué intervalo. Si analizamos entonces nosotros todos estos valores que se tienen aquí en azul, vamos a darnos cuenta que partimos de menos 5, es decir, es el menor de los valores, menos 5. No hay otro más pequeño. Analicemos que el resto son positivos. Después analicemos estos valores que aparecen repetidos en ambas reglas de correspondencia, 1 medio. Aquí está en intervalo cerrado, aquí está en intervalo abierto. Solo debe tocar una sola ocasión a 1 medio. Es correcto entonces para que sea función. Lo está tocando en la primera regla de correspondencia. No hay discontinuidad porque ya lo tocó en la primera, aunque no lo toque en la segunda. Y vamos a hacer el análisis ahora para 3 medios, que también está justo en la última regla de correspondencia. No toca, si se dan cuenta, el valor de 3 medios, ni en la parte de la segunda regla de correspondencia, ni en la tercera lo está tocando. Quiere decir que va a quedar una discontinuidad en 3 medios, o va a quedar abierto el intervalo en 3 medios. Así que voy a dibujar nada más como apoyo en la parte inferior una recta numérica de los reales, donde se marque el límite inferior, que es menos 5, me dice que está tocando menos 5. De menos 5 vamos hacia 1 medio.
De 1 medio vamos hacia 3 medios, pero en 3 medios me dice a mí, hay una discontinuidad. Después de 3 medios seguimos avanzando y me dice todos los valores mayores a 3 medios, es decir, de 3 medios hasta infinito. Así que ya sabemos cuál es el dominio de nuestra función. X va a pertenecer de menos 5 en intervalo cerrado, porque si lo está tocando, nos lo dice aquí, hacia infinito. ¿Sale? De menos 5 hacia infinito, pero habíamos visto nosotros que íbamos a tener una discontinuidad en 3 medios. Ese es el dominio de nuestra función. Profe, también se podría expresar como menos 5 en cerrado y luego el 3 medios en abierto, unión con 3 medios también. O sea, ahora 3 medios, pero ahora a infinito. Así es, Alfredo. Vamos a escribir lo que nos dice Alfredo. El dominio de la función van a ser todos los valores de x, tal que x pertenezca al intervalo de menos 5 a 3 medios, unido con 3 medios a infinito. Es correcto. Alguien también pudiera decir, en lugar de escribir esto como un conjunto de valores de menos 5 a infinito, también pudieran escribir x mayor o igual a menos 5, igual con esta discontinuidad en 3 medios. Son distintas maneras de escribirlo, todas son correctas, ¿sale? Ese es el dominio de nuestra función. Ahora vamos a hacer el análisis del recorrido, que son los valores de y. Venimos de menos 11 en intervalo cerrado. Toca 0. Sigue en 0, aunque no lo toca porque ya lo tocó la primera regla de correspondencia. Después se va hasta 1. Y después aquí venimos de 0 hacia infinito. Ahorita vamos a hacer el análisis sobre la gráfica. ¿Sale? Entonces, si nosotros analizamos nuevamente en una recta numérica de los reales los valores de y, venimos de menos 11. Luego vamos hacia el valor de 0, luego hacia el de 1, partimos de menos 11, nos movemos de manera positiva, incrementando los valores hasta llegar a 0. En 0 aquí me dice que lo está tocando, aunque no lo toca en la segunda regla de correspondencia, ya lo había tocado en la primera, va de 0 hasta 1 en intervalo abierto, y después me dice la tercera regla de correspondencia que va de 0 en intervalo abierto hacia infinito. Analicemos que toca todos los valores desde menos 11 hasta infinito. Así que lleva a pertenecer de menos 11 a infinito. ¿Sale? Espero con la recta numérica que está en la parte inferior como apoyo quede un poquito más claro el cómo es que se están moviendo los valores de la y para las 3 reglas de correspondencia diferentes y por qué es que queda entonces el recorrido de la función como menos 11 en intervalo cerrado hasta infinito. Ese es el análisis del dominio y del recorrido de la función. Ahora, vamos a esbozar nuestra gráfica y finalmente vamos a traer el dibujo de las notas para verlo ya bien dibujado, pero haciendo el primer análisis nosotros, sin el apoyo de las notas, ningún tipo de apoyo, ¿sale? Entonces vamos a dibujar a nuestro sistema de coordenadas cartesiano bidimensional y vamos a empezar con la primera regla de correspondencia. Bueno, la primera parte de
esta función es y igual a 2x menos 1, que es una línea recta. Una línea recta, pendiente positiva, 2 unidades. Y los primeros valores que vamos a obtener, y yo les recomiendo, es haciendo la sustitución del valor de x igual a menos 5 en la función 2x menos 1, que ya habíamos visto nos da como resultado menos 11. Pongan eso como un punto. Así, el primer punto que vamos a tener nosotros de análisis de la gráfica es el punto de coordenadas menos 5 para x, menos 11 para y. Ese es el primer punto que tenemos en la línea recta. El segundo punto que vamos a tener nosotros es sustituyendo el valor de un medio. Si sustituye un medio, vimos que nos daba 0 como resultado, así que el segundo punto, P subíndice 2, va a ser un medio, 0. Entonces, yo voy de menos 5 en x a menos 11 en y. Voy a andar todavía más hacia acá, hacia la parte de abajo. No importa que no quede esto a escala. Por aquí va a estar nuestro punto P subíndice 1. El segundo punto me dice que ya x es positiva y vale un medio. Y y vale 0. Así que vamos a estar más o menos por aquí. ¿Sale? Disculpe, Ahora, profesor. sí, dime. Dice mi compañera Jessica que si le permite acceder. Sí, está ingresando en este momento, gracias. Bueno, entonces trazamos nuestra línea recta entre estos puntos P subíndice 1 y P subíndice 2. En ambos está tocando a los puntos por ser intervalo cerrado, así que los puntos es menos 5, menos 11 y un medio, 0, que sí los está tocando esta línea recta. Es la primera parte del análisis. La segunda parte es y igual, y esa la voy a escribir aquí en la parte de abajo. Aquí escribo que y es igual a 2x menos 1 para esta parte de la gráfica. Después vamos a hacer el análisis de y igual a x menos 1 medio elevado al cuadrado. Primero hacemos el análisis completo de esta función, posteriormente hacemos la acotación que está únicamente entre 0 y 1 comprendida. Primero, díganme por favor nuevamente las características de esta función que estoy escribiendo yo aquí. Es una parábola que abre hacia arriba con centro en un medio, 0. Vértice, acuérdate. Sí, perdón, vértice. Ajá. Y que tiene un parámetro de un medio. A ver, permítame. No te preocupes por el resto de los valores. Digo, ahorita no es necesario que calculemos foco y directriz. Lo que importa es ya lo que dijiste en un principio, que su vértice se encuentra en el punto 1 medio, 0, que curiosamente tiene que ver con el punto que ya habíamos calculado nosotros previamente, que es el extremo de la línea recta, pero no lo toca. Así que estamos justo despuesito del vértice. Me dice que abre hacia arriba y por lo tanto su eje focal es paralelo al eje de las Y, ¿no? Profesor, ¿no sería menos 1 medio? Porque con el cuadrado no pasaría a positivo. No, recuerda que siempre son los valores que vuelven 0 al paréntesis. En este caso es 1 medio. Si tú lo sustituyes, te da 1 medio menos 1 medio, te da 0. Ok, Siempre gracias. es el valor que te anula o que te vuelve 0 a la componente, ¿sale? Es 1 medio, 0. Bueno, entonces, el primero de los puntos sería el vértice que no lo está tocando. El segundo, vamos a llamarle P subíndice 3, que va a ser resultado de hacer la sustitución del valor de 3 medios en nuestra parábola vertical. Y ya lo habíamos hecho. Nos daba como resultado la unidad. Así que vamos a estar en 3 medios, 1. Nuestro segmento, entonces, de parábola va a estar dibujado de 1 medio, 0 a 3 medios, 1.
Vamos a suponer que el 1 ande por acá. Este es nuestro pedacito de parábola, ¿sale? Y después de ello, nos dice la tercera regla de correspondencia, que es el valor absoluto de x menos 3 medios. El valor absoluto, recuerden, es una línea recta con pendiente unitaria, positiva, y en este caso que parte del punto, lo voy a dibujar en azul ahora, para y igual al valor absoluto de x menos 3 medios. Entonces, el punto P subíndice 4 que yo estoy obteniendo va a ser haciendo la sustitución de 3 medios en el valor absoluto de x menos 3 medios, que sería 0 para y, así que sería 3 medios, 0. Y de ahí nos dice que son valores mayores de 3 medios, entonces esto se va hacia infinito positivo en x e infinito positivo en y. Así que lo que nos interesa es el punto P subíndice 4 de componentes 3 medios, 0. Y me dice que está en intervalo abierto, así que 3 medios, 0. Y de ahí trazamos una línea recta pendiente unitaria positiva hacia más infinito en x y más infinito en y. El punto 3 de coordenadas 3 medios, 1 también quedó en intervalo abierto, por lo tanto, para que quede ya correcto nuestra gráfica, tendría que ir con un circulito para indicar que no toca ese valor de 3 medios, 1 y que está abierto ahí justo. Y que es precisamente lo que ya habíamos analizado en el dominio. No toca el valor de 3 medios. Ese valor no lo está tocando. ¿Vale? Todos los demás valores en X los toca a partir de menos 5 hasta infinito, pero sin tocar a ese valor. Así que bueno, aquí valdría la pena que le pusiéramos que aquí estamos justo en X igual a 3 medios. ¿Alguna duda? No. Vamos Yo a tengo terminar. una pregunta. Sí, dime. Bueno, tengo dos dudas. La primera, ¿cómo sacó, bueno, de dónde obtuvo la igualdad para saber el vértice? La igualdad de y es igual a x menos 1 elevado al cuadrado. Para obtener el vértice, ¿de dónde obtuvo ese valor o esa igualdad? Edwin, ¿eh? Sí. Acuérdate que esto tiene que ver con lo que ya estudiamos nosotros de las cónicas, en este caso de la parábola. Y aquí escribo la ecuación ordinaria que habíamos visto, x menos h al cuadrado. Habíamos visto que era y menos k. Y el valor de 4 veces p multiplicando y menos k. Entonces, para obtener las componentes del vértice, decíamos nosotros que para una ecuación ordinaria de una parábola de esta forma, el vértice iba a tener componentes h, k, es decir, los valores que vuelven 0 a la parte en x y a la parte en y. Esos valores, si tú los analizas ya propiamente sobre la función que tenemos, ¿qué valor te vuelve 0 a el paréntesis de x? Pues 1 medio. ¿Qué valor te vuelve 0 a y? Pues 0 directamente sustituido. Por eso es que el vértice queda en 1 medio, 0. Sí, pero ¿de dónde obtuvo esta igualdad? De la parte de arriba de la regla de correspondencia que nos dan. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? Profe, Sí, Daniel. todos los ejercicios que haríamos serían crecientes, las funciones crecientes. Es No, que, crecientes o decrecientes. es Ajá. que según yo, no se cumple eso de, por ejemplo, usted al principio, cuando marcó el rango de y mayor que 0 y menor que 1, nada más evaluó los extremos, ¿no? Pero puede que la parábola también abra hacia abajo y al evaluar los extremos se pierdan ciertos valores ya debajo de cuando evalúa, ¿no? Y el rango ahí cambiaría. A ver, no te entiendo muy bien. ¿Te refieres a que si la parábola hubiera abierto así? No, por ejemplo, ahorita en el punto 2, ahí donde está en el plano cartesiano, Ajá. hubiera empezado la parábola, por ejemplo, bajando y después subiendo hacia que baje en el punto 2
y después sube hacia ahí, hacia el puntito rojo que ahí usted marcó en el plano. Mira, la función puede ser creciente o decreciente y esto no implica ninguna complicación en cuanto a la obtención de dominio recorrido. De hecho, vamos a ver nosotros ejercicios que sean así, funciones decrecientes o inclusive funciones que evaluadas en los extremos, como bien estás mencionando tú, te den nada más una idea, pero no la totalidad de la idea de la gráfica en sí. Aquí por eso es que nosotros hicimos el análisis de que la parábola era una parábola con eje focal paralelo al eje de las Y que abría hacia arriba y que su vértice estaba en un medio coma cero y que el punto extremo estaba, en este caso el punto 3, en 3 medios coma 1. Aquí vamos a ponerle la unidad. Y este punto sería el punto 3, 3 medios coma 1. Hicimos el análisis completo, ¿sale? Y no es que estemos perdiendo información, al contrario, estamos teniendo toda la información haciendo el análisis de la función con los puntos extremos y las características de la parábola. Estoy de acuerdo contigo en que se puede perder información si nada más analizamos los puntos extremos. Vamos a suponer que tenemos un segmento de circunferencia, que sea media circunferencia, ya sea que abra hacia abajo o que abra hacia arriba. Si yo analizo nada más los puntos extremos, voy a estar obteniendo exactamente el mismo valor de y en los dos puntos y no voy a estar obteniendo cuál es el valor máximo de y en este intervalo. Tenemos que hacer por eso el análisis completo de qué cónica se trata para saber entonces cómo es que se comporta en el intervalo en cuestión. Ahora, la función puede ser creciente o decreciente sin problema alguno. Mira, por ejemplo, aquí esta rama de la hipérbola que estamos analizando, pues de menos infinito hacia la parte de 0 en x, está decreciendo la rama de la hipérbola y eso no implica ningún problema. Puede ser creciente o decreciente. La circunferencia que tenemos nosotros aquí es decreciente de menos 3 hasta menos 1 y creciente de menos 1 a 1. Entonces, no importa si es creciente o decreciente, no influye en nada. Tenemos que hacer el análisis completo y yo les sugiero siempre llevarlo a lo que nosotros ya sabemos de las cónicas, ¿sale? Ok. ¿Sí más o menos o nada más sentiste que te di vuelta? No, sí, Que te eché pero rollo, no entonces sé. habría que tener más, bueno, sí, ya para las, es que está un poquito más sencilla porque entonces en la primera, si viniese la pendiente negativa, entonces sería, ¿De bueno, la sí, línea recta? Pero no importa, no, te digo si viene con pendiente sí, negativa o si la parábola viene de abajo hacia arriba o si abre hacia abajo, no importa, porque el análisis lo estamos haciendo. Estamos sí, determinando cómo es que abre la parábola, cuál es su vértice, en fin. vale, gracias. A ti, Daniel, ¿alguien más? Yo creo que es Fíjate. algo parecido a lo que acaban de decir, pero no entendí por qué, por ejemplo, en el dominio sí se le puso la unión o sea, la unión en 3 medios, pero en el recorrido ya se puso nada más el menos 11 a infinito, o sea, no se puso lo que había en medio. Es muy buena pregunta. Vamos a analizar, Carla, los valores que se tienen en la gráfica. Vámonos de izquierda a derecha para hacer el barrido de los valores que puede tomar X. X, dijimos de izquierda a derecha, observamos que el primero de los puntos lo toma justo aquí, en menos 5, sale. Entonces es el valor que tenemos acá y sí lo toca. Posteriormente, si hago el recorrido yo hacia la derecha, veo que toca todos estos valores y de repente hay una discontinuidad en 3 medios. No lo toca ni la parábola en rojo ni el valor absoluto en azul. Y nuevamente continúo con el valor absoluto hacia la derecha hasta infinito. Es decir, si hay una discontinuidad real aquí en 3 medios, no lo está tocando y es por ello que se escribe aquí la unión, o bien que se escribe que X es diferente de 3 medios. Vamos a hacer el mismo análisis, pero ahora de manera vertical, de abajo hacia arriba, para ver qué valores son los que está tomando Y. Partimos de menos 11 y vamos nosotros hacia arriba. Observamos que no hay ninguna discontinuidad en la línea recta, es decir, sigue tocando todos los valores. Posteriormente, si yo sigo haciendo la lectura de abajo hacia arriba, observo que el punto 2 que tengo yo aquí de coordenadas menos 5, menos 11, un medio coma 0, perdón, está tocando justo el valor
de y igual con 0, aunque no lo toca nuestro valor absoluto, ya lo está tocando aquí. ¡Ey, no! ¡Ey! Ey. No le pareció lo que dije, caramba. Bueno, entonces seguimos haciendo el análisis de abajo hacia arriba. Y ya vimos que el valor de y igual con 0 es un valor que sí está tocando la línea recta. Posteriormente, toca tanto los valores de la parábola como el valor absoluto, los valores comprendidos entre 0 y 1. 1 no lo está tocando nuestra parábola, pero sí lo está tocando aquí el valor absoluto. Y de ahí nos seguimos hacia más infinito y vemos que toca todos los valores de y, de 0 hacia infinito, también nuestra función de valor absoluto. Entonces, vemos que no hay ninguna discontinuidad. Desde que nosotros iniciamos el análisis en -11 e hicimos nosotros una lectura ascendente, no hay ningún valor que quede vacío o sin tocar. Es por ello que nosotros lo estamos escribiendo como de -11 a infinito. Siempre hagan esta lectura de izquierda a derecha para el dominio y de abajo hacia arriba para el recorrido. Ok, gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? Yo sí, profesor. Bueno, es que me sacó en la reunión, pero ¿puede repetir cómo calculó el rango? Es que no alcancé a escuchar eso, por favor. Sí, con gusto. Son todos los valores de y, de la función. Entonces, se hizo la evaluación de todos los valores de x en sus respectivas funciones, tanto el límite inferior como el límite superior de cada uno de los intervalos. Sustituimos -5 en 2x menos 1, nos da -11. Sustituimos un medio en 2x menos 1 y nos da 0. Y eso nos da este conjunto de valores de y, de -11 a 0 en intervalo cerrado. ¿Por qué en intervalo cerrado? Porque así lo era para x. Entonces, así lo va a ser para y. Posteriormente, sustituimos el valor de un medio en esta parábola, x menos un medio al cuadrado. Vemos que nos da 0 y sustituimos el valor de 3 medios y vemos que 3 medios menos un medio nos da la unidad, 1 al cuadrado nos da 1. Es por eso que lleva entre 0 y 1. En intervalo abierto, ¿por qué? Porque así lo pedía x, que fuera en intervalo abierto, así va a ser para y. Digamos que es un reflejo lo que pasa en y de lo que ocurría previamente en x. Si es cerrado, va a ser cerrado en y. Si es abierto en x, va a ser abierto en y también. Y finalmente, hacemos el análisis de los valores de x para la tercera regla de correspondencia, que son valores mayores a 3 medios. 3 medios menos 3 medios me da 0, así que van a ser valores mayores que 0 todos ellos, sin tocar el 0. Dale, ya tenemos entonces los 3 distintos valores de y. Ahora lo que hay que hacer es juntarlos en uno solo para formar lo que es el recorrido de nuestra función. Y es parte de lo que preguntaba también Carla hace un momento. ¿Qué valores va a tomar? Observo yo que de -11 estoy partiendo en la primera regla de correspondencia. Continúo de -11 hacia 0. No hay ninguna discontinuidad. 0 ya lo tocó aquí. Aunque no lo toque acá, hay un continuo de -11 hasta 1, que es el valor final de este segundo rango de valores para la segunda regla de correspondencia. Y después observo que esto va de 0 hasta infinito. Entonces, aquí yo ya estaba en 1, acá regreso a 0, pero sigo hacia infinito y no hay discontinuidad. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Si yo en la gráfica roja ya estaba en 1 en y, y acá regreso en la gráfica azul al valor absoluto a 0 en y, no importa que exista ese regreso. Lo que va a importar es que no exista ninguna discontinuidad cuando yo leo, les digo, de abajo hacia arriba mi gráfica, o bien analizo los valores para cada uno de los rangos que tengo yo de valores para las reglas de correspondencia y ver que no exista ninguna discontinuidad. Aquí toca todos los valores. De -11 se va hasta 0, de 0 se va hasta 1, ya había tocado 0 en la primera regla de correspondencia, por lo tanto sigo de manera continua de -11 a 1 y después aquí va de 0 a infinito. Entonces, como aquí estaba en un valor superior, no importa que regrese a 0, esto va a seguir de 1 hasta infinito. Por lo tanto, el recorrido va a ser de -11 a infinito. Ah, ok. Muchas gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Dones? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, todo bien. Todo bien, profesor. Sí, profesor. Gracias, gracias. Sí, profesor. Muchas gracias.
Vamos a continuar con estos ejercicios de análisis de dominio y recorrido de las funciones la próxima sesión. Ahorita quiero terminar de conocerlos a ustedes. No se habían presentado todos. Yo sé que ya estamos al inicio de la tercera semana, pero quiero pues terminar de conocerlos a ustedes. ¿Sale? Así que voy a parar de grabar. Con esto se concluye la clase como tal. Seguimos con el análisis de dominio y recorrido de funciones la próxima sesión.